Bueno, tenemos nuestro primer culto virtual de Dinahuapi hoy, completo, ¿no? Teníamos antes la opción de usar la sala y luego entraba el resto del distrito a participar y esta vez, bueno, ya podemos participar nosotros como si estuviéramos un poquito más cerca, más juntos. Eh, no sé si quieren que dejemos unos minutos de pausa o continuamos directamente con el... ¿Sí, Ine? ¿Unos minutos de pausa querés? Pero yo, la pausa... Yo sí me los Ah, tomo, como quieran. ¿eh? 5 minutos para levantarnos, movernos. Bueno, dale, dale. A mí me gustaría que esos minutos estén acompañados Jorge, de alguna forma, obviamente. no sé si se entiende, pero estaría buenísimo que Bárbaro. podamos. eh, Nos movemos un poquito, movemos las piernas, aquellos que estuvimos hace ya más de una hora acá conectados. Hay otros que están en algunos lados parados. Estoy viendo parte de la familia que hacía rato que no veía.
Gracias, Jorge. Qué alegría verla. Hola. Un abrazo. Se lo doy yo. Gracias, Blasco, gracias. Tu parte. Bien ahí. Bueno. Hola, Mónica. Vamos a compartir este culto. Y no sé si había una parte de los chicos y había una parte especial. Vamos primero con la parte de los chicos, después hacemos parte especial y arrancamos con el sermón, ¿les parece? ¿Quién tenía la parte de los chicos? ¿Había? Lore, bien. Bueno. ¡Uy, qué lindo ver tantos chicos! Hace un montón que no los veía. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Me parece que hay unos que recién se levantaron, ¿eh? ¿No es cierto? Qué lindo verlos, chicos. Verlos así tan sonrientes, aunque dormidos algunos, pero verlos. La verdad que es una alegría y una bendición de Dios que estén ahí. Bueno, vamos a compartir una historia, ¿les parece? Escuchen. ¿Qué tengo acá atrás mío? Un árbol. Un árbol. ¿Qué tiene? ¿Florcitas? Plantitas. Plantitas. ¿Alguna vez plantaron algo ustedes? ¿Vieron que es una semillita? ¿Pusieron una semillita en una maceta y plantaron algo? Sí, cuando plantamos el pasto. Muy bien. Morrones. Morrones. Bien. ¿Y llegaron a ver que hayan dado morrones, por ejemplo, Mati? Sí, tienen como 6. Bien. Y cuando plantaron la semillita, ¿no se ponían ansiosos y fueron al otro día a ver si había crecido algo? Sí, Sí. ¿Y al otro día también? también. ¿Y a la semana? También. ¿Y salía algo? No. No. ¿Se desanimaron un poco? Sí, pero sabíamos que teníamos que esperar. Pero muy bien. ¿Qué nos pasa a veces a nosotros cuando le pedimos a Dios algo y esperamos y no hay respuesta? Y esperamos y no hay respuesta. ¿No es cierto que a veces nos desanimamos? Los chicos, los grandes, todos nos desanimamos. ¿Y qué nos pide Dios? ¿Qué nos pide Dios? Paciencia. Paciencia, exactamente. Nos pide paciencia. A los chicos, a los grandes, a todos nos pide paciencia. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Más que nada, miren, en esta época de pandemia, tener paciencia. ¿Es difícil? Es difícil para todos. Tenemos que tener tolerancia con los demás, porque los demás también están perdiendo la paciencia, sobre todo mamá y papá cuando ustedes están mucho tiempo encerrados en casa, ¿no? No dicen nada, ¿eh? Bien, todos silenciados, ¿eh? Bueno, chicos, vamos a orar, ¿les parece? Para que Dios nos dé paciencia, ¿sí? Sobre todo en este momento. ¿Les parece? ¿Hacemos una oración? Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque tú nos muestras en la naturaleza
la paciencia que tiene esa semilla para poder florecer, germinar, florecer, dar frutos. Te pedimos que de la misma manera podamos tener nuestra mente, nuestro corazón, también ser paciente para esperarte, para que tú vengas a buscarnos, Señor, pero sobre todo para pasar estos momentos, para superar también todas estas situaciones que vivimos y ser también tolerantes con los demás, Señor. Danos paciencia y tolerancia con nuestros seres queridos. Tú nos dijiste que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te pedimos que nos des paciencia con nosotros mismos y con los demás. Gracias por tu amor, porque sabemos que tus promesas siempre están vivas, Señor, y que tú en el momento adecuado nos das una respuesta. Gracias, Señor, por todo. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Lore, por esta parte para los chicos. Y antes de pasar a una parte especial y a poder escuchar también la meditación que va a compartir Vadim con nosotros hoy, los invito a que tengamos una oración, un momento de pedirle a Dios que nos continúe bendiciendo en esta reunión y que dirija nuestros pensamientos, nuestras reflexiones hacia Él. Así que los invito a que inclinemos el rostro de nuevo y tengamos otra oración. Querido y buen Dios, también nos acercamos a ti para poder pedirte tu dirección, tu compañía, al abrir tu palabra, al escuchar el tema que ha preparado Vadim para compartir con nosotros, que sea el alimento que estamos necesitando recibir en el día de hoy, que dirijas nuestros pensamientos, que nuestra atención esté puesta en lo que vamos a escuchar y que podamos no solamente escucharlo, sino también entenderlo y hacerlo parte de nuestra vida, Señor. Bendícelo a Él al presentar el tema y también en la parte especial para que nuestra mente se eleve a ti. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Paso la transmisión a Dina Huapi. ¿Se escucha? Enseñó la arena que mi huella dejaré y que no serán mis pies los que me guíen. Aprendí del tiempo que no lo puedo tener, que lo pienso y ya se fue sin que lo mire. Y más que perderlo, quiero tiempo ganar, compartiendo amor que dure una eternidad. Voy donde me digas si tú vas, tu palabra mi camino alumbrará. Puede llover, pero mi fuego no se apagará. Dame una montaña, un lugar, dame la ciudad que quieras conquistar, y allí estaré, cuenta conmigo. Tuyas son mis horas, tuyo es todo lo que ves, perfecto tal cual es, pero
te sigo. Tuyas son mis fuerzas, tómame como a Caleb, que en la guerra cúbreme, escudo mío. Tu llamado es claro y es hermosa tu voz. Mi Señor, te entrego todo mi corazón. Por donde me digas si tú vas, tu palabra mi camino alumbrará. Puede llover, pero mi fuego no se apagará. Dame una montaña, un lugar, dame una ciudad que quieras conquistar, y allí estaré. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. Oh, 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 Puse pausa, ya le puse pausa. Bueno, muchas gracias, Juli, por acompañarnos con esta parte especial tan linda y que nos ayuda a poder sentirnos muchísimo, muchísimo más cerca de Dios, ¿no? Es excelente. Está re bueno cuando podemos tener esta bendición de que nuestros chicos, nuestros hijos estén participando activamente de los encuentros que estamos teniendo acá en la iglesia. Yo supongo que hay que largar, ¿no es cierto? Se supone que empecé el sermón, ¿sí? Ah, bueno, por la duda. Bien, qué bueno ver al grupo acá de nuestra iglesia, que podamos juntarnos, inclusive los que han huido a Buenos Aires, que puedan estar conectados también, está buenísimo. Ojalá puedan volver pronto a esta tierra sagrada acá de Dinahuapi, ¿no? Y está buenísimo que podamos tener hoy este encuentro, el grupo de Dinahuapi, y bueno, y los que suelen acompañar también, que son parte de la iglesia, así estén viviendo en un lugar distante, ¿no? Pero está buenísimo. Inclusive, no les digo para hoy, ¿no? Les digo para otro sábado. Miren, ahora tenemos la ventaja de que no está todo el distrito, que podés tener un montón de gente. Es como que está la familia más íntima acá reunida. ¿Saben qué les diría para la próxima? Estaría re bueno que nos pongamos, porque ¿a qué va uno a la iglesia? Ahora ya sé, ahora no vamos a la iglesia, pero cuando ibas a la iglesia, ¿a qué ibas? Ibas obviamente a tener un encuentro con Dios, por supuesto, pero además ibas a tener un encuentro con tus hermanos. Ibas a verlos, a abrazarlos, a disfrutarlos, ¿o no? Claro que sí, si una de las razones para ir a la iglesia es poder encontrarnos con los hermanos y abrazarnos. Miren, estamos re limitados por el tema de la tecnología y todo esto, pero al menos nos abre una puertita. Esa puertita para aprovecharla, que el sábado sea lo más sábado posible. Díganme si no estaría bueno que nos podamos conectar todos. Yo sé que a veces hay problemas de eficiencia de internet, pero quien no tenga ese problema, estaría re bueno que tenga la cámara prendida y nos podamos ver. Es la gracia de Zoom, que nos podamos ver, ¿no? Porque si no, predicaríamos por YouTube y ya está. Pero está bueno que nos podamos ver. Yo sé que por ahí alguno tiene la cámara apagada porque está en la cama. Bueno. O uno está desayunando. Bueno. O no, o ¿por qué tiene la cámara apagada? Obvio. Pero lo que digo es que tratemos de hacer, y está re bueno que tratemos de hacer, que el sábado sea lo más sábado posible. Que cuando nos encontramos, en esta horita que estamos acá, pueda ser bastante tipo que estás en la iglesia, ¿viste? Estaría buenísimo, porque da gusto poder ver a los hermanos, aunque sea en la pantalla, pero bueno. Bien, listo, ya está, nos metemos en el tema de hoy. Hoy había pensado compartir un pensamiento y una idea que
es muy posible que cuando la mencione nos haga mucho ruido, porque la voy a mencionar a través de una pregunta. Esta pregunta, quiero que te enfrentes con esta pregunta que voy a hacer. Yo ya me enfrenté, así que ya estoy vacunado con esta pregunta. Te lo pregunto entonces. ¿Se te nota Jesús? No te pongas nervioso o nerviosa. ¿Se te nota Jesús? Por ahí voy a hacer la pregunta capaz que de otra manera. Me estoy refiriendo a en tu vida, en tu forma de ser, en la imagen que proyectás, en lo que sentís, cómo vivís la vida, la esperanza que tenés, las ganas de que Jesús venga. Bien, pero te voy a hacer la pregunta más fácil ahora. ¿Conoces a alguien? Pensá en tus contactos, en tus conocidos. ¿Conoces a alguien a quien se le note Jesús? Personas a las que vos por ahí cuando la estás viendo podés pensar y decir, mirá, Jesús hubiese hecho como está haciendo él o como está haciendo ella. ¿Conocés gente así que por ahí te asombran un poco porque decís, uy, pero lo que está haciendo es imposible, ¿cómo puede ser que esté haciendo? Y yo cuando estoy mencionando esto me vienen varios nombres a la cabeza, ¿no? De personas a las que se les nota Jesús. Y eso es algo espectacular. Es algo espectacular. ¿Ustedes saben a quién se le nota Jesús? A Jesús se le nota a aquellas personas que lo pueden ver. Estaba recordando y quería mencionar 2 ejemplos antes de ir al texto bíblico de hoy. Quería contarles 2 ejemplos. Uno de ellos, tal vez alguno lo conozca, pero no importa, yo se los voy a contar. Samuel Brack. Samuel Brack, él descansa hace varios años, fue pastor de la iglesia adventista. Entiendo que hace como 50 años fue pastor de la iglesia de San Martín. Yo no lo conocí en ese tiempo. También fue pastor acá en Neuquén. Y es una de esas personas a las que se les notaba Jesús. En su actitud, en su forma de tratar con la gente, de acercarse a los más necesitados. Y en ese tiempo en el que a él le tocó ejercer el ministerio, fue toda esta historia de la dictadura, cuando era muy complicado para muchas personas que por ahí tenían la desgracia de ser amigos o conocer a alguien que pudiera estar vinculado con algún perseguido por las Fuerzas Armadas, a veces con razón, a veces sin, pero ¿saben lo que le pasó a Samuel? En esa época le tocó capaz que daba estudios bíblicos a una persona que era amiga de alguien con problemas, no sé cómo fue la cosa. El tema es que él, siendo pastor, lo metieron preso. La pasó muy mal mucho tiempo. Durante ese tiempo que la pasó mal, su esposa Teresa no dejaba de golpear las puertas que podía golpear, ¿no? Sean de policía, militares, bueno, la gente que podía tener algún tipo de influencia para sacar a su esposo de la cárcel, la estuvo peleando, y bueno, después de mucho tiempo, él fue uno de los que salieron, uno de los que pudieron volver. Él volvió y cuando yo tuve la oportunidad de conocerlo, él estaba en la iglesia de San Martín como anciano. Y era un placer escucharlo contar sus anécdotas, porque yo recuerdo haberlo visitado en la casa, y contó, por ejemplo, me acuerdo que quizás estaba acá por la zona de Neuquén, estaba haciendo un trayecto muy largo en auto. Me parece que la necesidad del viaje era una cuestión de Graciela, su hija, que algún tema de salud, no me acuerdo. Estaban yendo él y Teresa, su esposa, en el auto, que si no me acuerdo mal, era un Renault 12. Y el tema es que ustedes saben que acá hay grandes distancias en las que no tenés, bueno,
Obviamente no había ni celular ni ningún tipo de medio de comunicación en esa época, pero además hay grandes distancias sin que puedas cargar combustible. Y él se quedó lejos de todo sin combustible. ¿Y qué hicieron con Teresa? Oraron para que Dios los socorra. Y se imaginarán lo que pasó, o no, no sé. Siguieron andando. Uno sabe que los autos sin nafta no andan, ¿no? Pero este auto andaba sin nafta y anduvo hasta que llegaron a donde debían llegar. Una locura, ¿no? Pero lo que les quiero contar de Samuel, porque digo que se le notaba a Jesús, no es tanto por situaciones como esta, sino situaciones vividas en el peor momento de su vida, hacia el final, cuando ella estaba perdiendo la vida. Él tuvo la desgracia de tener una enfermedad muy complicada, o quizás una combinación de enfermedades que le fueron robando la salud, perdió una pierna, después perdió la otra pierna, después quedó ciego. Y lo que les quiero contar ahora es algo que me tocó vivir cuando él estaba internado en esta situación ya re terminal, ¿no? Estaba internado en un hospitalito que se llama el Hospital Belgrano, que está ahí en San Martín. Ahí en Villa Concepción. Y cuando estaba internado, estaba en una sala donde había varias personas, y bueno, ahí si un familiar no te cuida, está solo, ¿viste? Es así. Y entonces una noche lo estuve cuidando, y ahí fue donde recibí el impacto que les quería comentar. El impacto fue de ver a este hombre, que en las buenas era un gran hombre de Dios, un predicador potente, pero ahora lo tenés en las malas. ¿Cómo estaría en las malas? Bueno, en las malas se le notaba más que conocía a Jesús que en las buenas, porque ahí no te disfrazás de nada. Digamos, cuando las papas queman es lo que hay. ¿Y qué es lo que hacía Samuel? Bueno, él no dejaba de compartir su testimonio y su esperanza con los que estaban al lado de su cama. Y él estaba ya en lo último de esta enfermedad, que le estaba ya robando el último aliento, y no paraba de hacer esto. Y eso es algo que a mí me impactó tanto, porque yo no tenía ni 30 años todavía, ¿no? Y esa vivencia para mí fue una evidencia tremenda que nunca pude olvidar del poder de Dios en las dificultades. No cuando el poder de Dios te libera y te saca de las dificultades, que a veces se manifiesta de esa manera, pero otras veces se manifiesta dándote un socorro oportuno y sobrenatural para que puedas pasar por las dificultades más increíbles que uno creería que no puede pasar, pero estando de la mano de Jesús, Él puede darte un poder que sobrepasa todo entendimiento. Ese socorro oportuno que Dios da a quien lo necesita, cuando lo necesita. Y ver eso encarnado en Samuel, a mí es algo que lo tengo muy presente, y sé que cuando las papas quemen por mi lado, me gustaría tener la confianza que él tuvo, ¿no? Una evidencia viviente del poder de Dios y alguien a quien se le nota a Jesús. Qué lindo ejemplo. Les traje el ejemplo de una persona grande. Ahora les voy a contar ustedes ya han conocido, yo les he contado en otras oportunidades acerca de Soledad. Y la traigo solamente a cuento, ahora no voy a contar su historia, pero solamente porque ustedes recuerdan que ella con sus 17 años, la enfermedad también le fue robando partes de su vida, de su salud. Y en la última etapa de la enfermedad, que le fue sacando todo, como les decía, pero todo menos su confianza en Dios. Ella atravesando por lo más difícil de la enfermedad, con sus apenas 17 años, ella fue transitando la enfermedad con la certeza, con la seguridad completa de que su vida estaba en las manos de Jesús.
que Él la cuidaba y que aunque esta enfermedad termine arrancándole la vida, como sabía que iba a ocurrir a menos que Dios hiciese un milagro, bueno, no importa que le robe la vida, mientras no la saque de las manos de Jesús, porque cuando Él venga, ella podría levantarse y podría volver a la vida, porque ella estaba segura en las manos de Jesús. Segura más allá de lo temporal. Eso muchas veces para nosotros es difícil, porque nuestra seguridad muchas veces está muy atada a lo temporal, ¿o no? Es como que uno tiene que tener razonable control de la situación por la que vive, pero cuando se te escapa todo de control y no hay nada que puedas manejar, bueno, ahí la que te queda sí o sí es entregarle el control a Dios. Y fue lo que hizo Soledad. Y el gran secreto de Soledad, ustedes saben, porque yo se los he contado en alguna oportunidad acá en la iglesia de Dinahuapi, el gran secreto de Soledad es que ella podía ver a Jesús. Ciega como estaba, ella de verdad podía verlo a Jesús, verlo de verdad a Jesús en su ceguera. Ella no tenía estos ojos para ver la realidad que vos y yo vemos, pero tenía así muy abiertos los ojos de la fe con la que ella podía ver a Jesús. Y a un Jesús muy real que estaba cerca de ella, acompañándola, sosteniéndola, animándola. Para mí también fue una tremenda bendición haber acompañado a Soledad en su enfermedad y aún en el desenlace final de lo que fue esta enfermedad, porque pude ser testigo y ver cómo Dios puede hacer un milagro tan tremendo que a veces no es el de sanar a un enfermo, sino a veces el de acompañarlo y darle una fuerza tan tremenda. Te lo conté en el caso de una persona mayor, como era Samuel cuando fue esta situación, y en el de Soledad con sus apenas 17 años. Pero qué fuerte que es haber conocido a personas a las que se les nota Jesús, se les notaba Jesús, porque es inevitable que nuestra vida sea impactada. Y terminan siendo en nuestra memoria, vos pensarás quizás en otros nombres, ¿no? de otras personas que te impactaron por reflejar de alguna manera a Jesús en sus vidas, y terminan siendo faros, anclas, seguros, para que cuando a veces tu fe puede tambalear por alguna cuestión, vos pensás en tal persona, pensás en la otra y te das cuenta que tiene sentido seguir adelante por más que las evidencias te puedan sugerir otra cosa. Lo mejor que te puede pasar es poder ver a Jesús y seguirlo. Y bueno, pensaba, ¿no? No, bueno, esto para la reflexión para el final lo voy a decir. Vamos directamente a la Biblia porque si no me quedo dando vuelta con esta historia. Los invitaría a que busquen sus Biblias y la abran en Hechos capítulo 4. Hechos 4. Busquen ahí tranquilos porque todo lo que vamos a ver está acá en Hechos capítulo 4. Esta es una historia espectacular. ¿Cómo me gusta? Yo sé que la historia la conocen, la han visto, pero es de las historias más apasionantes, más fuertes que hay en varios sentidos. Y me encanta que la podamos compartir hoy con esta mirada. La mirada de que, incluida la pregunta de, ¿se te nota a Jesús? Y en personas a las que se les notó Jesús. Y lo que está en el capítulo 4, si ustedes ven lo último del capítulo 3, es como consecuencia directa de que Juan y Pedro hicieron lo que Jesús hubiera hecho. Estando en los atrios del templo, un hombre les pide limosna, ustedes recuerdan, y Pedro le dijo, mirá, no tengo un peso encima, pero lo que tengo te doy. Hay que atreverse a poner esas palabras en tus labios, ¿no? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Eso pasó y, ¿saben? No estaban solos. Había miles de personas en el entorno cercano, inmediato, y vieron lo que pasó. Todas las personas que vieron lo que pasó, recordaron lo que pasaba cuando Jesús estaba en esos atrios del templo y se manifestaba el poder divino de la manera como vieron que ahora se manifestaba, pero ahí no se veía a Jesús, se veía a Pedro y a Juan. Pero lo sanaron. Y se empezó a
llenar de gente, vino un montón de gente a ver lo que estaba ocurriendo, y en ese contexto, cuando está toda la gente que los rodea, y Pedro y Juan, ni lerdos ni perezosos, aprovecharon la oportunidad para poder predicar acerca de Jesús. Entonces, si ustedes leen capítulo 4, versículo 1, ahí nos dice que mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron, uy, qué lío se armó, porque ustedes imagínense esta historia, ¿no? Traten de verla. Hay miles, ¿saben lo que son miles de personas? Juntas, escuchando, admiradas, cómo el poder del Espíritu Santo está usando a Pedro, que está predicando con un poder demoledor el nombre de Jesús, que resucitó y está ahora en el cielo, y que en ese nombre, en el nombre de Jesús, este hombre que ahora estaba delante de todos, y todos conocían, porque ¿quién no le había dado una moneda a este pobre inválido? O sea, todos lo conocían. Pero ahora estaba de pie por el nombre de Jesús. ¿Ustedes se dan cuenta el poder que pasa a tener la predicación de Pedro en ese contexto, teniendo la evidencia del poder de Dios, teniendo la evidencia del Espíritu Santo, bendiciéndolo y usándolo como un instrumento para predicar en su nombre? Esto debe haber sido arrasador, impresionante. Y en ese contexto, ¿saben lo que me encanta de esta situación, de este momento? Que hicieron que se recaliente Satanás. Porque fueron tan eficientes por el poder del Espíritu Santo que el enemigo se vio forzado a reaccionar. Si ellos hubiesen pasado desapercibidos, no queriendo llamar la atención, qué sé yo, acá no pasaba nada. Pero el Espíritu los usó, ellos se dejaron usar. Y entonces eso provocó una reacción. Y lo que estamos viendo en la segunda parte del versículo es la reacción. La reacción es que aparecieron los sacerdotes. Ay, madre. El capitán de la guardia venía también. Y los saduceos. O sea, están viniendo los más importantes líderes encargados de mantener el orden y llevar adelante las principales decisiones de todo lo que pasaba en el templo. Ellos vienen a este lugar y no vienen a ver, ni vienen a maravillarse del milagro que ocurrió. No, de vuelta, como lo habían venido haciendo, venían ciegos así, buscando callar a que hablen el nombre de Jesús. No importaba el milagro que acababa de ocurrir. Lo que importaba es que estaban así. Están hablando de Jesús, que se callen la boca. Qué posición tan difícil cuando alguien se deja manejar por el enemigo y cierra los ojos a las evidencias más grandes de la presencia y realidad de Dios. Fíjense lo que dicen los siguientes versículos, que estaban muy disgustados, pero acababa de ocurrir un milagro que era evidencia de que Dios había estado obrando ahí, en ese lugar donde ellos estaban parados. Pero ellos no se maravillaban, sino que estaban re enojados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Así que yo no sé, les debe haber sido bastante difícil, porque toda la gente desprejuiciada que estaba escuchando esto, maravillada y sabiendo que Dios estaba bendiciendo ese momento, sentía la presencia de Dios a través de lo que Pedro y Juan estaban haciendo y este hombre que había sido sanado. Y en ese contexto aparecen sus líderes religiosos en total oposición al espíritu que reinaba en ese lugar, actuando evidentemente en nombre de otro poder y capturando, atrapando y llevándose presos a estos que ante los ojos de todos habían sido usados por Dios, sin duda. ¿Quién es quién en esta historia? La gente que escuchaba pensaba, porque... escúchenme una cosa, no había 50 personas alrededor, no había 100 personas, que hubiera sido un montón, ¿no? Todos los que estaban siendo testigos de lo que acabamos de leer, dice el versículo 4,
Muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. Y el número de estos llegaban a ¿cuántos dice tu Biblia? Dice 5.000. ¿Te das cuenta la cantidad de gente que fue testigo de toda esta situación? Y bueno, y los líderes, acostumbrados a cerrar sus ojos ante las más grandes evidencias, se los llevaron presos. ¿Y cuántas maneras de ver esto, no? Porque vos dirías, se los llevaron presos por causa de la justicia, por tener el nombre de Jesús en sus labios. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Eso es muy relativo a quien está sufriendo la situación. Yo me los imagino, les digo de verdad, yo me lo imagino. A Pedro y a Juan, contentos porque se los llevaban presos. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque sintieron que se habían dejado usar por el Espíritu Santo. Lo sabían. Y además sabían que habían sido tan eficientes, gracias a Dios, obviamente, porque no era por ellos, que le habían pisado la cola al diablo, se había enojado y había reaccionado de esta manera. Y ahora terminaban presos por Jesús. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Haber obligado al enemigo a actuar. ¡Wow! Ellos no eran nadie. Claro, pero los que forzaron al enemigo a actuar no eran Pedro y Juan. Era el Espíritu Santo. Yo por eso me los imagino contentos de ir presos en el nombre de Jesús. En otro contexto, la gente se hubiese calentado. ¡Qué injusticia! ¿Cómo puede ser que me lleven si no hice nada malo? Pero yo a esta gente no los veo en esa situación. Los veo sintiendo la certeza de que Dios está guiando sus pasos. Si ahora el paso significa que voy preso, voy preso. ¿Qué tendrá Dios preparado para cuando esté preso? Y bueno, al día siguiente, dice el versículo 5, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes. Y presten atención al detalle, ¿no? Versículo 5. Los ancianos, que los ancianos eran los principales referentes de opinión. Cuando había que hacer una consulta, se juntaba a los ancianos para que den su opinión y tenían muchísimo peso. Dice, los maestros de la ley, o sea, estaban los principales profesionales de la palabra. Allí estaba el sumo sacerdote Anás. Anás, ¿se acuerdan de Anás? Muy poquito tiempo atrás lo que había hecho este muchacho, ¿no? Anás junto con Caifás. Pero fíjense qué nivel de personas son las que están interviniendo en esta situación. Son los más altos líderes. El sumo sacerdote y, bueno, ahí tenía una especie de comando doble, ¿no? Había casi como si fuesen dos sumos sacerdotes. Estaba Anás y estaba Caifás. Alejandro, otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Estaba la plana mayor en un lugar, yo no sé si alguna vez les tocó a ustedes estar en un juicio, en un salón de juicio. A mí me tocó estar en alguno bastante de cuarta, ¿no? Pero por más que era así una sala de juicio bastante floja, de todos modos, siempre te inspira una solemnidad, ¿no? Porque, claro, vos sabés que de alguna manera lo que pueda o no pasar con vos depende de uno que está sentado ahí adelante, que va a tener que tomar una decisión sobre tu caso, para bien o para mal. Y en este caso, toda esta gente que se reunieron en una sesión de juicio. Una sesión de juicio para decidir qué iban a hacer con estos dos caraduras que se habían atrevido a estar hablando acerca de Jesús y diciendo que resucitó. Ese al que ellos habían matado, ese por el cual ellos habían hecho callar la boca de los soldados que fueron testigos de la resurrección de Jesús y que hasta ese momento no habían dejado de combatir la idea de que Jesús había resucitado, pero Jesús había resucitado. Así que, pero esta gente estaba ahí reunida y entonces dice que hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. Ustedes traten de verlo esto, no lean de la Biblia esta parte, imagínenselo, piden al Espíritu Santo que los ilumine, vean esa sala de juicio donde están todos estos grandotes vestidos con ropas espectaculares acorde a su rango y a lo que están ejerciendo en ese momento. Entonces todos esos grandotes ahí, los principales reunidos ahí, y los acusados, que la sala estaba preparada para que el acusado se sienta chiquitito, ¿no? Obviamente. Y los otros estaban en zona más alta, que son los que están juzgando.
¿Y cómo los ves a Pedro y a Juan vestidos? Te los imaginás re impresionantes, ¿no? Estaban con una ropa cualquiera, estaban en ropa sencillita, así, o sea, no daba 2 pesos por ellos porque estaban nada, comparado con los grandotes que los estaban rodeando. Y así dice este versículo que le van a tirar todo el peso de la autoridad de encima y dice, ¿con qué poder? ¿O en nombre de quién hicieron ustedes esto? Noten ustedes que el tonito de la pregunta es hacer que se achiquen, se arrepientan, pidan perdón si querían tener la posibilidad de liberarse de sus manos. Tenían que, ante esta pregunta, saber que su vida dependía de estos líderes con toda la autoridad que harían con ellos lo que quisieran. Así que, ojito con lo que vas a responder a esta pregunta. El día anterior habían dicho que en el nombre de Jesús lo habían hecho, pero ahora, acá no estaba gente imparcial escuchándolo. Todos los que estaban escuchando estaban de acuerdo y se les notaba que estaban de acuerdo. Y todo ese grupo de gente les tira la pregunta. A ver, repetirnos lo de ayer. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Y ustedes ven en el versículo 8 cómo se achicó Pedro, ¿no? Ese don nadie que estaba ahí junto con Juan. Dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido. Y se nos pregunta, ¿cómo fue sanado? Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre que estaba ahí presente también, está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante los cuales podamos ser salvos. ¿A usted le pasó lo que me pasó a mí al leer esto? Los que le tiraron la pregunta y pretendieron tirar la autoridad encima de estos pobres tipos, se habrán arrepentido de haberlos llevado a juicio, porque ellos pensaban que iba a hacer algo muy distinto a lo que después pasó, porque los veían así tan nada, y sin embargo hubo una reacción de este tipo que los... Miren cómo se les notaba a Jesús. Yo estoy seguro que se acordaron cuando Jesús le tapaba la boca de la misma manera. Porque ellos siempre habían subestimado a Jesús. Le ponían trampas, lo querían dejar mal parado a cada rato, y Jesús le salía con cada cosa que tenía que arrepentirse de haberle preguntado a Jesús. Y acá se arrepintieron de haberles tirado la autoridad encima a Pedro y a Juan, porque no tenían cómo contradecir esto. ¿Por qué estaban siendo juzgados? Porque habían sanado a un hombre, a ese que está acá. O sea, está claro que Dios sanó a este hombre con poder divino. Me preguntan cómo es que este hombre está sano. Bueno, por el nombre de Jesús de Nazaret, que resucitó, que ustedes mataron. ¡Wow! No se callaba la boca, Pedro, controlate un poco. No se controlaba nada. Iba al fondo del asunto con palabras que les partían el alma, porque ellos sabían. ¿Está bien? Ellos sabían que ellos mataron a Jesús. Ellos sabían que Jesús resucitó. Y la fuerza y el poder de la verdad, dicho en ese momento, hizo que no les quede más remedio que tener que tomar un cuarto intermedio, ¿no? Y el versículo 13 dice, los gobernantes, a ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que era gente sin estudios, sin preparación, quedaron asombrados. Y acá la frase terrible. Y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que los mandaron que se retirasen del consejo y se pusieron a deliberar. ¿Qué vamos a hacer? Me encanta esta parte. Eran dos donadies llevados ante las máximas autoridades, los principales responsables. Acá están los más capaces, los más inteligentes, los más sabios. No sabían qué hacer. No sabían qué hacer porque estos dos pobres tipos, el Espíritu Santo los estaba usando
con un poder que los dejó con la boca cerrada, y entonces se preguntaban, ¿qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben, y no podemos negarlo, pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos. Pobre gente, todavía insistían con la misma, ¿no? Vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar en ese nombre a nadie. Entonces los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y de enseñar en el nombre de Jesús. Tomá, veredicto final. Zafaste de esta, pero te callás la boca y no volvís a abrir tu boca para mencionar el maldito nombre de Jesús. ¿Entendiste, Pedro y Juan? ¿Entendieron? Esta es la sentencia que les da el tribunal de la máxima autoridad. ¿Entendieron? Pedro y Juan les replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. ¡Qué terrible! ¡Qué locura cuando se te nota a Jesús, ¿no? ¿Quién te va a hacer callar la boca? ¿Me querés explicar? Te pueden tirar toda la autoridad del mundo, te pueden dar las 1000 razones para que entiendas que no te conviene. Pero si se te nota a Jesús, no te vas a callar la boca y vas a decir lo que Él quiera que digas en el momento apropiado y a quienes corresponda. Él sabe. A veces su sabiduría tiene muchos límites y no sabe en qué momento decir o no decir algo, pero el Espíritu Santo siempre sabe, porque Él conoce los corazones. Vos no, el Espíritu Santo sí. Y si Él te usa, no te preocupes. Él sabe lo que va a hacer, Él sabe lo que va a decir. Y entonces, cerrando el pensamiento de ahora, yo quiero que pienses esto, ¿no? Porque la idea que envolvía el mensaje de hoy es, ¿se te nota Jesús? Qué lindo es cuando transitamos así, recordamos la vida de personas a las que se les nota Jesús. ¿Saben que Jesús puede hacer una realidad en nuestra vida? Tiene consecuencias eternas, no solamente para vos, ¿está bien? Tiene consecuencias eternas para todos aquellos con los que vos te contactes. Yo quiero recordarte un versículo que está en Apocalipsis, en el capítulo 14 y el versículo 13. Y después de lo que hoy acabamos de reflexionar juntos, este versículo cobra un peso y una realidad clarísima, incontestable, o sea, re evidente. Ahí, después de que el Señor dio el mensaje de los 3 ángeles, en el contexto del mensaje del tercer ángel, al final, dice, entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, da una orden específica, clara, objetiva a Juan. Lo que Juan debía literalmente escribir es, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. ¿Cómo felices? ¿Cómo dichosos? Bueno, sí, el Espíritu dice, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Otra versión decía, sus obras con ellos siguen, ¿no es cierto? ¿Vos creés que, aunque quizás no conociste a Samuel Brack, sus obras pueden tener alguna influencia en tu vida? En la mía, sí, porque yo lo vi. Posiblemente en la tuya, por lo que te conté, también, pero él murió hace un montón de años, ¿sabes? Pero el rastro que él dejó hace que inevitablemente sus obras con ellos sigan. El caso de Soledad, a quien creo que sí todos habían escuchado, o casi todos habían escuchado acerca de ella, aunque quizás muchos no la conocieron. Pero Soledad descansa, pero su testimonio sigue vivo. Y nosotros podemos seguir siendo bendecidos. Yo me considero tremendamente bendecido de haberla podido acompañar y sigue siendo una de esas personas que hoy ya no están, pero a mí me mantienen firme en la fe. Porque vi en ella, vi en Samuel y en muchos más, la evidencia de que confiar en Dios vale la pena. ¿Dónde están
Juan y Pedro. Están muertos y descansados hace 2000 años que se murieron. Y no van a volver hasta que Jesús venga. Pero sus obras con ellos siguen. ¿O no sos vos afectado por lo que ellos vivieron, por el testimonio de su vida que quedó registrado en su palabra? Lo que me gustaría dejarte como un desafío es que frente a esta pregunta, ¿se te nota Jesús?, puedas tener una respuesta activa. No simplemente una respuesta, me parece que sí, me parece que no, no estoy seguro. No, ese tipo de respuesta no sirve. Esa respuesta puede servir solamente para evaluar y pensar, nada más. Pero la respuesta que es importante es la respuesta convertida en desafío. Pienses lo que pienses, que se te note Jesús. Que se te note en tu familia, que se te note en tus relaciones laborales, de estudiante, lo que fuera, que se te note. Eso quiere decir que tus reacciones, tu forma de ser, tu forma de hablar, hagan que de alguna manera se te transparente ese Jesús que sea real en tu vida. Ese Jesús a quien vos ves. Por eso es que empezás cada día teniendo un momento para poner a Jesús en primer lugar. Si no, obviamente, lo que no está no se va a ver. Pero si Jesús es protagonista de tu vida, deja que se vea. Deja que se vea. Que se vea en tus redes sociales. Cuando alguien entra a ver tu nombre en Facebook, ¿con qué tipo de persona se encuentra? Deduce fácilmente que sos cristiano y tu fe está puesta en Jesús. ¿Se te nota Jesús en Facebook? ¿Se te nota Jesús en Instagram cuando estás publicando tus diferentes vivencias? La gente expone sus vidas en las redes sociales. Eso no es que esté ni bien ni mal, simplemente pregunto. Cuando alguien entra a tus redes sociales, ¿se nota Jesús? Cuando pasas tus mensajes por WhatsApp, por ejemplo, ¿hay mensajes que tengan contenido personal creado por vos, bendecido por el Espíritu Santo, que llega a otras personas en momentos de necesidad? No me refiero, ustedes saben, hay muchos tomar buenas ideas que gente hizo cartelitos con florcita, cosas, todo lindo, y por un textito re lindo y vos lo reenviás y está bárbaro. Eso está bueno, yo no digo nada en contra de eso, solamente digo que estaría buenísimo que a vos se te note Jesús. O sea, que puedas poner un mensaje, aunque no le pongan ni florcita ni nada, no importa, pero un texto que vos hayas creado con la bendición del Espíritu Santo y que se lo dirijas a una persona en particular. No a un grupo donde vos lo tiraste y está bien también ponerlo en un grupo, no estoy en contra de eso. Simplemente digo que es muy eficiente tirar un pensamiento que Dios te haya puesto en tu mente para una persona en particular y que se note que es un mensaje que vos pusiste. Son diferentes maneras que les digo nada más como para que en la vida práctica se nos note Jesús. Son esfuerzos que podemos hacer para más allá de que uno sienta que se me nota mucho, se me nota poco, no sé. No importa, tomarlo como un objetivo. No lo vas a poder cumplir sin que Dios sea real en tu vida. Pedile a Dios que sea más real en tu vida y que ese objetivo se pueda cumplir. Porque lo que a vos mejor te puede pasar, ya lo sabés. Pero no solamente que a vos se te note Jesús. ¿Sabés qué es lo mejor que le puede pasar a tu vecino? A tus compañeros de trabajo, de estudio, lo que sea. ¿Sabés lo mejor que le puede pasar a ellos? Que a vos se te note Jesús. Ojalá que esa pueda ser una realidad que podamos vivir y transitar nosotros hasta que Él venga y podamos compartir con Él la eternidad. Así que, amigos, hermanos de Dinahuapi, a seguir disfrutando de vivir en este lugar, pero junto con esa bendición, hagamos que además se nos note Jesús. Gracias, Vadim, por el mensaje de hoy, por haber sido el primero en completar este culto integral de Dinahuapi, y que sea el primero de muchos que podamos compartir, por lo menos mientras dure esta situación. Y gracias porque creo que fue de bendición para todos los que lo escuchamos. Sin mucho protocolo más, vamos a tener una palabra de oración para cerrar esta parte, y voy a dejar la sala abierta un ratito para los que quieran activar los micrófonos, charlar, saludarse,
y demás. Así que primero cerramos este culto con una oración y luego dejo esos minutos de sociales que no tenemos físicamente, pero que podemos tener unos momentitos acá. Le voy a pedir a alguien de Tandil que si nos quiere dirigir en oración, Mónica, a ver si puedes activar el micrófono. Gracias por acompañarnos. A ver. Bajito, pero se escucha. Más cerquita, ¿no? A ver si puedo, capaz que subirle de acá. Porque lo puse recién en la compu. Ahí se escucha, ahí se escucha. ¿Ahí? Sí, perfecto. Un poquito mejor. Gracias. Dale. No, por favor. Bueno, oramos entonces. Querido Señor y Padre nuestro, queremos darte muchas gracias por haber escuchado tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje. Te pedimos que por los méritos de Jesús, el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros y que podamos realmente tener esa vivencia personal contigo y poder mostrar a Jesús en cada momento de nuestra vida. Señor, sabemos que eso va a ser lo mejor para las personas que tú nos pongas delante. Más allá de lo que podamos contar, que sabemos, esto es lo mejor, el dar un buen testimonio, el poder mostrar, Señor, lo que es vivir contigo. Gracias, Padre amado, te pedimos que te quedes con nosotros, con cada familia, que bendigas a cada familia y que nos cuides. Gracias, Padre amado, por todo, perdón por nuestras faltas y nuestros errores. En el nombre de Jesús te pedimos todo sin merecerlo. Amén. Gracias a todos por las distintas partes y dejo un ratito la sala para que se puedan saludar, puedan charlar, así que activen los micrófonos. Mis amores. Hola, abuela. Hola, mi amor. Hola, mis amores.